Miren, este es por ejemplo es el trailer de la película. Seguramente ahí en alguna plataforma debe estar. No se escucha en el audio, pero bueno. Sí, ya saben a cuál me refiero, chavos. Ok, chavos, esa es la de Matrix. Ay, déjenme quitarlo. Bueno, regresamos, chavos. Bueno, esa es bueno, es la película que les recomiendo. No sé si sepan más o menos la trama, pero bueno, prácticamente lo que dice es que todo lo que vemos, todo lo que ustedes sienten, etcétera, no es real, porque estamos dentro de un programa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que todo lo programaron, ¿no? Que cada uno de los elementos que conocemos nosotros del mundo real, las máquinas lo programaron y nos lo conectaron a la cabezota para que creamos que son reales. Entonces, tengo que programar cada elemento, ¿no? Desde una taza, desde teléfono, sus lentes, cada objeto, cada elemento, lo transformaron, lo abstrayeron y lo llevaron a un sistema que se conoce como la Matrix. Y ese sistema está conectado a nuestro cerebro y nos hace creer que estamos viviendo en la realidad, ¿no? Entonces está bastante buena. Con la uno, bueno, yo creo que para que entiendan más o menos lo que me gustaría que entendieran, les va a parecer bien y ya si quieren, pues se siguen con las demás, ¿no? Pero bueno. Entonces, prácticamente es lo que les comentando, ¿no? Regresando aquí a la presentación, la programación orientada a objetos busca eso, ¿no? Que ustedes
vean la realidad y la traten de llevar a cabo en un programa. Y lo hace a través de un elemento básico que se conoce como objeto, ¿no? Todo lo que ustedes pueden tocar en la realidad, pues ya les decía, por ejemplo, aquí la taza, una cinta a aislar, por ejemplo, el plumón, por ejemplo, ¿sí? Todos esos son cosas, ¿no? Son en México o en español lo conocemos como cosas o objetos, pero cada objeto tiene algo, ¿no? ¿Qué tiene? Pues tiene unas ciertas características, ¿no? O sea, por ejemplo, este tiene una medida en particular, es de un cierto color, pero lo más importante es que los objetos sirven generalmente para algo. Este plumón sirve para pintar, ¿no? Yo aquí tengo otro objeto, que es el pizarrón, ¿sí? Y el pizarrón me permite que a través del objeto plumón yo pueda tengo un comportamiento de pintar, ¿ok? Entonces, en la vida real pues es como está todo, ¿no? Tengo aquí mi silla, yo por ejemplo, estoy sentado en mi silla. Uh-huh. La silla tiene ciertas características, como pueden ver es de color negro, va a tener cierta altura, etcétera, pero pues tiene una función principal que es la de poder sentarme, incluso a lo mejor poder reclinar, ¿no? Reclinarme, ¿no? Entonces tiene ciertas funciones, comportamientos, esta silla en la que estoy yo sentado, ¿no? La taza, por ejemplo, también aquí tiene ciertas medidas, y me sirve para poder beber de ella, ¿no? Aquí me preparé un poquito de café, ¿no? Me sirve de algo. Tengo mi memoria USB, tiene ciertas características, ciertas medidas, cierto color, pero tiene una funcionalidad, ¿no? Que si yo lo meto a la computadora puedo transferir información. ¿No? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Por ejemplo, borrador, ¿no? Tiene ciertas características, tiene ciertas medidas y lo más importante es que me permite hacer algo. ¿Qué es lo que me permite? Me permite borrar. Entonces tiene un comportamiento que es borrar, me permite hacer cosas. Entonces, vean todo lo que hay a su alrededor, chavos, todo tiene eso, ¿no? Tiene características, tiene comportamiento, nos sirven para algo, o al menos tiene ciertas características, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de observar del mundo real, que todas las cosas, objetos, tienen a su vez incorporados atributos, características, que en programación es lo que son los datos, que son las variables, y comportamientos, que son las funciones o qué es lo que hace esa cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese objeto? Ya vimos que borra, pinta, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, los atributos son las características de los objetos. Para las personas, por ejemplo, tenemos, aquí por eso les pongo la imagen, pues tenemos distintas personas ahí, como pueden ver, tienen características distintas, ¿no? Color de piel, tienen el largo del cabello, el color del cabello, la edad, estatura, peso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Para un automóvil, por ejemplo, los tres que vemos allá, pues no son iguales. Los tres son autos, pero tienen características distintas. Entonces, los tres son objetos, son cosas en la vida real. Y cada una de esas cosas tienen sus propiedades, ¿no? Aquí, por ejemplo, el coche es blanco, pues, tiene ciertas medidas. Este es naranja, este es rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué son los atributos? Los atributos son los datos en nuestros programas. ¿Y los datos dónde se guardan? Pues en las variables. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están hablando de una cosa, por ejemplo, de un objeto que es una persona, tienen atributos como el color de cabello. Y uno de los valores que puede ser es que el color de cabello es moreno. El color de los ojos son castaños y la estatura es un 83, que a lo mejor es una persona de por aquí. Pero, ¿qué puede pasar? Pues puede haber otro por acá, ¿no? Que sea también una persona que tiene color de cabello rubio, que tiene color de ojos negros y estatura de 1,90, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? A lo mejor es este chavo de acá o el chavo de acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los atributos son esas características de las cosas que ustedes ven en la realidad.
Pero adicional a guardar datos en variables, nosotros tenemos también, y este es el principal potencial que tienen los objetos, podemos también encapsular dentro de ellos su comportamiento. Porque hasta ahorita lo que ustedes habían creado era variables, ¿no? Y guardar información ahí. Pero también fíjense que yo dentro de los objetos puedo decir qué comportamiento tiene. Entonces, como decía aquí, por ejemplo, en la pluma, ¿no? Tiene ciertas características, el color que pinta, el tamaño, que es para, que es borrable, ¿no? Que es para pizarrón blanco. Ujú. Pero tiene un comportamiento. ¿Y cuál es su comportamiento? Pues, ¿para qué sirve? Me sirve para pintar. Y aquí es lo que dice, ¿no? El comportamiento es la acción que realizan los objetos del mundo real en respuesta a un determinado estímulo. El determinado estímulo, pues en mi caso, pues, a lo mejor es abrirlo y poder pintar, ¿no? Ujú. Pero el comportamiento que tienen sí es pintar. Por ejemplo, en un automóvil lo que dice aquí es, en un coche, por ejemplo, puedo aumentar velocidad, acelerar, frenar. Ujú. Son los dos comportamientos que puede tener un auto. Aparte de sus características, de qué color es el auto, qué marca, etcétera, etcétera, también lo voy a definir por lo que puede hacer ese objeto. ¿Qué es lo que normalmente pasa en la realidad? Todas las cosas tienen, la mayoría tiene una funcionalidad. No solamente tiene unas características, tiene también una funcionalidad. Entonces, ese es el poder de la programación orientada a objetos, que yo voy a ver algo de la realidad, ¿sí? Lo veo y lo trato de ver en dos aspectos. ¿Qué características tiene y para qué me sirve? ¿Qué puede hacer? ¿Ok? A eso se le conoce en programación orientada a objetos como atributos, uh-huh, que son sus características, y métodos, que son las cosas que puede hacer. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chavos? ¿No? Bueno, ok. Entonces, lo que les comentaba es, ese es el gran poder de la programación orientada a objetos, que yo puedo guardar no solamente información en una estructura que se conoce como objeto, sino también el comportamiento en una sola, entidad, perdón, que se conoce como objetos. Esa entidad me permite tener su comportamiento y tener sus atributos. Uh-huh. Y eso entonces nos permite modelar de forma más eficiente los procesos de la realidad, que al fin y al cabo son los que en su mayoría nosotros queremos automatizar. ¿Ok? Entonces, el papi de todo esto, de toda la programación orientada a objetos, es algo llamado objeto. Y de ahí parte todo. Entonces, nuevamente repito, el objeto encapsula tanto datos como funciones, que en programación orientada a objetos se conocen como datos atributos y funciones métodos. ¿Ok? Entonces, en la programación orientada a objetos, el enfoque cambia, ¿no? De que nosotros simplemente preguntáramos, ¿qué hace este programa? ¿A qué objetos del mundo real yo puedo modelar dentro de mi programa? Porque ya cada objeto tiene su comportamiento, no es en sí todo el programa que hace, ¿sí? La programación secuencial, casi siempre se preguntan por el programa, ¿qué hace mi programa? Y ya, a nivel general. En cambio, en un enfoque orientado a objetos, te preocupas más por cada elemento del programa, qué es lo que hace. Y como cada elemento del programa es una abstracción de lo que hay aquí en el mundo real, por eso es que yo pregunto, ¿qué objetos del mundo real puedo modelar? Es decir, ¿qué objetos del mundo real puedo ver sus características y sus comportamientos? ¿Sí? Yo puedo modelar
objetos físicos o modelados. Físicos, pues ya vimos el automóvil, ya vimos aquí el plumón, el pizarrón, etcétera. Son cosas que físicamente puedo tocar de la vida real, pero también pueden ser cosas intangibles. Por ejemplo, el correo electrónico, pues digamos que es algo intangible, ¿no? Entonces yo puedo simularlo, ¿no? Es como si fuera un correo físico, lo que antes como llegaba una carta, ¿no? Cuando ustedes enviaban una carta de un lugar a otro, pues ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que, en un papel primero, pues poner todo lo que iba a ser el contenido de la carta. Lo guardaban en una hoja. De ahí, lo metían dentro de un sobre. En el sobre, ¿qué datos tenían que poner? De quién era la carta, para quién iba la carta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, a lo mejor un correo electrónico no es algo que ahorita podamos tocar nosotros, ¿no? Pero podemos hacer una simulación y una simulación se asemeja mucho a lo que hace muchos años era un correo común y corriente. Entonces yo lo modelo y digo, pues ¿cómo era una carta? ¿Cómo era una carta de correo electrónico? Pues tenía su sobre, tenía características como de a quién, el tema y el cuerpo, ¿no? Y ya, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo mejor ese nada más contiene información. Una carta en sí no hace nada. Alguien hace algo sobre la carta, a lo mejor la secretaria. La secretaria envía cartas, ¿no? ¿Sí? Entonces, digo, mire, ya encontré otro objeto, que es la secretaria. La secretaria envía otro tipo de objeto que es carta. ¿Sí? Entonces, físicamente estoy identificando cada cosa que hay en el mundo real y de ahí voy viendo qué atributos son los que me sirven para mi programa y qué comportamientos me sirven para mi programa. O sea, si yo estoy haciendo un programa de envío de correo electrónico, yo me imagino cómo sería en la vida real. Pues tendría que crear la carta y la secretaria a lo mejor es la que lo envía. Y del otro lado hay otra secretaria que lo recibe y ya se lo da a la persona que fue dirigida la carta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces yo más o menos me fijo en cómo es la realidad, en la realidad cómo sería, y de ahí estoy modelando y voy identificando qué objetos fueron los que mencioné. Mencioné una carta, ¿no? Mencioné secretarias. Entonces ya tengo dos objetos y cada uno de ellos veo qué atributos y métodos tiene, ¿no? Es decir, qué datos y qué comportamientos tiene. La carta, pues ya vimos qué atributos tiene, pero a lo mejor no tiene métodos, ¿sí? En cambio, la secretaria tiene por ciertos atributos que nos interesan, pero a lo mejor algunos no. O sea, para enviar una carta no me interesa saber del color de los ojos de la secretaria, ¿no? Pues a lo mejor me interesa nada más, ¿qué les gusta? Conocimiento de envío, ¿no? Si tiene o no conocimiento una secretaria, mientras tenga conocimiento es lo que me importaría. No me importa ni su estatura ni nada, ¿no? Ahora, de los comportamientos, la carta no tiene comportamiento, la secretaria sí tiene un comportamiento que sería enviar la carta. Pero puede tener otros comportamientos, puede ir al baño, por ejemplo, porque eso no me interesa, ¿no? Se puede parar, se puede sentar, pero eso no me interesa para fines de mi programa. Entonces, de un proceso, de un programa que yo estoy viendo de cómo enviar una carta, yo debo de fijarme de los objetos en la vida real que, que hay para enviar una carta y también debo de fijarme de qué atributos y métodos, solo esos atributos y solo esos métodos son relevantes para mi programa, ¿sí? Entonces, la secretaria no me interesa a lo mejor ni su nombre, ¿no? A lo mejor, ¿no? Nada, me interesa cierta capacidad y cierto comportamiento que pueda tener, ¿ok? ¿Dudas, chavos? Ok. Entonces ya tenemos hasta ahorita definiciones importantes, chavos. Tenemos lo que es objetos, lo que es un objeto, lo que es un método y lo que es un atributo. Déjenme irlos aquí apuntando en el pizarrón para que al final nada más tengamos claro lo que vamos a decir. Entonces tenemos
el concepto de objeto, tenemos el concepto de atributo y el concepto de método, ¿no? Esos tres son los que debemos de ver nosotros: objeto, atributo y método. ¿Ok? O sea, al final los repasamos. Okay. Bueno, yo ya que supe identificar qué cosas de la vida real son las que me interesa trasladar a mi programa, ahora debo de ver si estas no pueden ser agrupadas, ¿no? Si yo ya vi, por ejemplo, que en el mismo ejemplo de enviar una carta, la misma secretaria envía distintos tipos de cartas, porque algunas a lo mejor son más grandes, el sobre es más grande, más pequeño, de un color distinto, obviamente viene de una persona y va hacia otra distinta, pero siguen siendo cartas. Entonces ahí viene un siguiente paso que es la clasificación. Ya identifiqué qué objetos hay, ¿no? Hay carta y secretaria, pero ya vi que hay otro tipo hay muchas cartas y hay muchas, a lo mejor secretarias, ¿no? Si es una oficina, a lo mejor una oficina de telégrafos, ¿no? A lo mejor, y tengo muchas secretarias que envían cartas, ¿ok? Entonces tengo muchas cartas, tengo muchas secretarias, pero lo que puedo hacer es clasificarlas. Tengo a la carta 1, 2, 3, 4 y puedo decir, bueno, estoy hablando en general de cartas, ¿sí? Es una clase, ¿no? Una clasificación. Y luego tengo por otro lado, ya vi que identifico en el proceso de envío de cartas a secretaria, pues ya vi que está Juanita, está Rocío, también está Pedro, que son secretarios que envían las cartas. Pero todos al fin y al cabo son secretarias, ¿no? ¿Sí? Bajo una clasificación de secretarios. Y todos tienen a lo mejor los mismos atributos y el mismo comportamiento que me interesa. Volvamos al ejemplo de la secretaria, déjenme aquí regresar. Entonces, supongamos que este ejemplo de enviar una carta para una secretaria, a ella le llegan 3 cartas. Ya vimos que hay 3 cartas distintas con la misma secretaria. Pero si yo tengo otra secretaria, y a lo mejor esta secretaria, ahí ven la imagen, que la otra secretaria a lo mejor es rubia, pero también tiene, y en vez de 3 cartas, tiene 5 cartas que tiene que enviar. ¿Me interesa que sea rubia? Pues no, nada más que sea secretaria y que tenga la capacidad de enviar cartas. Sí, eso es lo que realmente me importa. Entonces ya vi que tengo 2 secretarias y el atributo que me interesa es que sepa enviar cartas. No me interesa si es rubia o si es morena, eso no me interesa. Entonces tenemos que descartar todos esos atributos que no tienen que ver con el programa para poder yo hacer una clasificación correcta y decir todas estas secretarias, lo que me interesa nada más es saber el atributo de sabe enviar cartas. Y me interesa solamente saber el comportamiento de enviar cartas. No me interesa saber que a lo mejor uno de ellos puede jugar trompo y el otro no puede jugar trompo. La secretaria uno juega trompo y la otra no juega trompo. Son comportamientos que no me interesan. Entonces, yo agrupo a todas mis secretarias y veo cuáles son los comportamientos que me interesa que todas las secretarias sepan o tengan. Y con eso hago una clasificación y creo lo que se conoce como una clase. ¿Qué es una clase? Pues son todos los objetos de un tipo o categoría determinada. Y yo muchas veces se los dije que una clase era como un molde o un plano. Aquí, por ejemplo, tenemos el plano de una casa y en base al plano de la casa vamos a crear las casas. Los planos es la clase y en base a la clase hago las casas. Pero por ejemplo, se ponen a ver esta casa es roja y esta casa a lo mejor es café, ¿sí? Pero las dos son de la clase casas. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo la clase casa y tengo el primer objeto que es la casa 1 y luego la casa 2, donde comparten ciertos atributos. ¿Qué atributos pueda tener? Pues el número de ventanas, que tiene techo, etcétera. Todo eso lo tienen las dos casas. Pero ¿qué varía? A lo mejor el color. Tienen color, pero una es de color rojo y otra es de color café. ¿Ok? Y así a partir de estos planos yo puedo crear todos los objetos que yo quiera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo me fijo en el mundo real,
veo el proceso, veo quiénes están participando en él y veo cómo los puedo agrupar, ¿sí? Por ejemplo, si mi sistema de envío de cartas, yo veo que está la secretaria, pero también está un supervisor ahí, pero al fin y al cabo lo único que hace también es enviar cartas, pues lo meto y ya a lo mejor no me conviene crear una clase secretaria, sino una que diga usuario, ¿no? Y ese usuario, lo mismo, las características que tiene es enviar carta y digo, características es conocimiento de envío, sí, y el comportamiento que es enviar carta. ¿Ok? ¿Están de acuerdo hasta aquí? Ok. Los objetos se crean a partir de las clases, así como viene aquí. Yo a partir de aquí creo un objeto con los planos. ¿Uh? Y los objetos representan, se le dice, a una instancia de la clase. Esta es la instancia 1, esta es la instancia 2. Pueden ustedes usar más o menos de manera indistinta el concepto de objeto e instancia, porque una instancia es un objeto de la clase. ¿Ok? Ok. Entonces, como vimos en la programación estructurada, pues nosotros teníamos módulos y teníamos funciones, ¿no? Déjenme regresarme tantito más para que se acuerden. Aquí está. Teníamos módulos, teníamos funciones, teníamos las variables globales, etcétera, ¿no? Eso es lo que veíamos hasta ahorita nosotros. En una programación orientada a objetos, ya es de esta forma. Lo que vamos a tener son objetos y cada objeto va a tener sus datos, es decir, sus atributos, y va a tener sus métodos, sus funciones, encapsulados, como pueden ver ahí, en una burbuja uh-huh, que tiene datos y comportamiento. ¿Sí? Entonces tenemos atributos y tenemos métodos y esos dos están encapsulados dentro de el objeto. Están encapsulados aquí. O así es como se ve ahora, o así es como vemos nuestro esquema ahora, ¿no? Por eso nuestro programa desde el Hola Mundo teníamos que crear una clase. Uh-huh. Y aunque no creábamos todavía objetos, digamos que de alguna forma ya estaba encapsulado ahí la clase. Teníamos información que eran las variables y teníamos funciones dentro de la clase. Pero tenía que ser siempre dentro de una clase todo esto, ¿no? Sí, por eso es programación orientada a objetos. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora yo para programar? Acuérdense, regresamos rápido. Programar se trata de resolución de problemas. ¿Ok? Ahora voy a solucionar los problemas con un paradigma que se llama programación orientada a objetos. Para eso yo puedo poner 4 pasos rápido. Uh-huh. Para yo poder modelar a través de orientación a objetos. Paso número 1. ¿Qué tengo que hacer? Identificar los objetos, lo que les dicen, ¿no? Ven la realidad o se imaginan, simulan la realidad de cómo sería la realidad y qué elementos físicos o simulados yo puedo ver en la realidad para identificar los objetos, ¿no? Un programa entre profesores y alumnos, pues estoy viendo a los profesores, estoy viendo a los alumnos, a lo mejor estoy viendo un examen, que es una hoja, etcétera, ¿no? Entonces, veo qué objetos son los que y los identifico, ¿ok? Ya vi que hay muchos profesores, el profesor Juanito, el profesor Pedrito, la alumna María, el alumno Jorge, etcétera. Entonces, ¿qué hago ahora? Los clasifico, ¿no? Paso número 2, digo, aquí están los alumnos, aquí están los profesores, aquí están los exámenes, por ejemplo. Entonces hago una clasificación, es decir, veo qué clases tengo de objetos. Tengo una clase de objeto alumnos, tengo una clase de objetos profesores, tengo una clase de objeto exámenes. ¿Mm? Los clasifico. Identifico objetos y los clasifico.
Después de eso, paso número 3, identifico los datos y las operaciones, es decir, los atributos, características y el comportamiento de cada una de las clases. De los profesores, qué atributos me interesan y qué comportamientos son los que me interesan del profesor en mi programa. Igual de los alumnos, igual del examen. ¿Ok? Por ejemplo, de un alumno me interesa su nombre, por ejemplo. No me interesa a lo mejor su estatura, pues nada más con su nombre es suficiente, ¿no? Del profesor me interesa a lo mejor qué materia imparte. Y del examen me interesa a lo mejor de qué materia es y la calificación del examen. ¿Ok? Pues hay atributos que voy a descartar y otros que sí voy a incorporar a mi clasificación que ya hice previamente. ¿Ok? Esos pasos de identificación de datos y operaciones. Y finalmente, en la relación que hay entre ellos, ¿no? O sea, cuando un profesor califica, ¿a quién califica? Califica un examen y el examen pertenece a un alumno, ¿no? El alumno resuelve un examen, por ejemplo. El profesor entrega un examen. Entonces veo las relaciones que hay entre esas clasificaciones que hice. Y de esa forma ya fui modelando más o menos los elementos que yo necesito para programar un sistema, por ejemplo, de calificaciones, ¿no? De alumnos. ¿Ok? Entonces pueden seguir estos 4 pasos para ir modelando de esa forma. Ok, entonces repasando nuevamente, ¿no? El objeto es el principal elemento aquí en la programación de orientado a objetos, ¿no? Entonces, cuando un programa lo estamos haciendo a nivel orientado a objetos, debemos de implementar los objetos que juegan en el dominio del problema, de la solución del problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí en la descripción de, mira, es que yo quiero un sistema, por ejemplo, el de la tienda, ¿no? Quiero un sistema que maneje los productos, que el vendedor, cuando llega un cliente, pues ya identifique 3 cosas, ¿no? El producto, el cliente, vendedor. Son 3 objetos que yo identifiqué, ¿no? El vendedor Juanita, el vendedor Pedrito, el cliente Jorge, el cliente María. Uh-huh. Entonces, ahora, ¿qué hago? Los clasifico. Estos son clientes, estos son vendedores, estos son productos. Y después de ahí, ¿qué hago? Identifico los atributos que tiene cada uno, ¿no? ¿Sí? Los clientes, qué atributos me interesan, el vendedor, qué atributos me interesan, uh-huh, y el producto, qué atributos me interesa, ¿no? Por ejemplo, si fuera una venta de automóviles, pues me interesa, por ejemplo, el producto es el automóvil. ¿Qué me interesa? Pues la marca, el año, matrículas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero también me interesa saber, por ejemplo, del vendedor, qué es lo que hace dentro de la tienda, pues vende, pues también tiene comportamientos, ¿ok? Entonces, eso es lo que voy a identificar a través de los pasos, los objetos de la vida real para identificar qué atributos tiene y qué métodos tiene. Pasando ya todo esto a programación, pues prácticamente lo que estamos haciendo es una estructura de datos. Uh-huh. Pero es una estructura de datos avanzadas. En C++, en C, perdón, por ejemplo, ustedes crearon algo que se llamaba structure, donde ustedes podían crear una estructura, pero solamente de datos, como para manejar distintos tipos de datos. ¿Sí? Una estructura, por ejemplo, que se llame alumno, y ponen ahí dentro de la estructura, creaban el nombre, número de cuenta, etcétera, etcétera, y creaban una estructura de tipo alumno, por ejemplo. Pero en ese tipo de programación no podían dar a conocer el comportamiento de un alumno. En un tipo de datos abstracto de datos, como ya es un objeto, te permite también poner su comportamiento. Eso es lo que nos da el gran poder de las clases ahora, que no solamente estoy guardando información, sino también qué tipo de comportamiento tiene este objeto. ¿Okay? Entonces, nuevamente regresando con la parte del término de la clase, es un tipo abstracto de datos la clase. Cuando ustedes crean public class, están creando un tipo abstracto de datos. Uh-huh. Y dentro de ese tipo de abstracto de datos, ustedes pueden definir lo que serían sus atributos y sus operaciones, ¿no? Que es el comportamiento. Lo definen en la clase
Y por cada hijo que crean, es decir, por cada objeto que crean, por cada instancia que crean, están implementando ya realmente el comportamiento de esa clase, ¿no? Porque en sí el plano, lo que es la clase, esa no se ejecuta. Lo que se ejecuta es cuando en el momento que ustedes crean el objeto, es el que realmente ejecuta, no la clase en sí. La clase solamente define los planos, pero no tiene vida, ¿no? Los planos no es una casa. ¿Okay? Entonces, hasta el momento que instancian es cuando ya realmente se comporta como una casa y tiene los atributos y los métodos de una casa. Igual de un automóvil, ¿no? Si fuera los planos del automóvil, pues también no lo mismo los planos en sí el automóvil. Entonces, la clasificación es el auto, pero ya el auto 1, un Chevy 2008 que le pertenece a Pedrito, ya es un auto en sí. Y ese es el que tiene sus propios atributos de color, de marca, etcétera, etcétera, y tiene ciertas funcionalidades. ¿Ok? Aunque está basado en cómo se hizo con los planos de la clase. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Ya vamos de nuevo repasando objeto, clase, atributos y métodos. ¿Qué son los métodos? Pues simplemente es el comportamiento de esos objetos. Si es que lo tienen, no todos los objetos tienen que tener métodos o no todos tienen que tener atributos. Pueden tener o solo atributos o solo métodos o obviamente los dos, ¿no? ¿Ok? Entonces, los atributos que son, digo, los métodos que son en orientado a objetos, pues simplemente ya son las acciones, lo que puede hacer, ¿no? Los verbos, en pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí el auto puede conducir, se puede frenar, etcétera, etcétera. Esos son los métodos de una clase que se llame auto. Entonces, ¿qué atributos puede tener? Color, marca, etcétera, y puede tener métodos como frenar, acelerar. Y último ejemplo, ¿no? Que sería, por ejemplo, una lavadora. La clase se llama lavadora. Uh-huh. Sus atributos es nombre, marca, nombre serie, capacidad y potencia. ¿Qué puede hacer la lavadora? Puede encender, puede apagarse, puede lavar, puede aclarar, entre otras cosas. Entonces, del lado izquierdo estoy poniendo aquí, ahí está la lavadora. Del lado izquierdo estoy poniendo qué atributos tiene y qué operaciones, es decir, qué métodos tiene. Bueno, los últimos 10 minutos ya de la clase, vamos a ver rápido entonces cómo hacemos esto en Java, cómo creamos una clase. UML lo vamos a ver, es un lenguaje de modelado, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, lo vamos a ver. Es un lenguaje para hacer gráficos que representan las clases. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos a la última pausa y